año nos bajamos un 13% el salario. Limpiar la escalera, sacar la basura, casi 8 horas por 400 euros y sin firmar nada. El planteamiento de que para ser competitivos hay que moderar los salarios, eso ya es ley. Crean entre todos un estado de opinión en el trabajador, de decir, al final, a ver si no aceptamos esto, pues nos vamos a ir a carajo todos, ¿no? No empieza a ser la norma que se consolide el precariado. Llevo 26 años trabajando en mi empresa, tengo 46 años, entré a trabajar con 20 años, llevo toda mi vida trabajando aquí y hoy puede ser uno de los últimos días que esté en ella. Después de una lucha constante en 3 años de sacrificio por parte de la plantilla, de reducciones salariales que hemos tenido, hemos visto que es imposible y inviable la empresa y va a cerrar, va a cerrar. Luis, tú trabajas aquí, en esta fábrica que se llama Arran. Sí, ¿A qué os dedicáis? pues aquí hacemos componente de piezas de coche de automoción. Si tuvieses que comparar tus condiciones laborales de ahora con las que tenías hace unos años, ¿han ido a mejor o a peor? No, peor, muchísimo peor. Ahora mismo tenemos un poder adquisitivo que ha bajado pues, a los años 80. A los años 80, 30 Sí. años atrás. Sí, 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 sí. ¿Cómo empezó este proceso de iros bajando el sueldo? Pues empezó, como creo que casi todas las empresas, con la crisis. Hace 2 años llegamos a un acuerdo y nos bajamos un 13% el salario. Luego ya digamos que en el 2012 entró la famosa reforma laboral, nos rebajaron otro 19%. O sea, además del 13, luego un 19. Ujú. ¿Y ahí os quedasteis? No, en julio de este año nos pidieron ya una rebaja salarial de otro 25%. O sea, el 13, el 19 y luego el 25%. Efectivamente. Hemos dicho ya que basta, que hasta aquí hemos llegado, que tenga que hacer la empresa lo que quiera hacer. Ha presentado un expediente de regulación para la extinción de la totalidad de los trabajadores y vamos a cerrar. Vamos a cerrar. ¿Cómo justifica la dirección de la empresa ir reduciéndose el sueldo de esta manera? Su obsesión siempre ha sido que los trabajadores estamos cobrando muy por encima de lo que hay ahora en el mercado. Hombre, cobrábamos por encima del convenio provincial, pero ha sido reivindicándolo año tras año a través del comité de empresa y los trabajadores. O sea, ha sido a base de lucha que habéis conseguido sí. mejoras laborales. Sí, sí, teníamos... Mejoras salariales. Sí. ¿Qué ha pasado con esa lucha pues, obrera que conseguía esas reivindicaciones? Miedo. Miedo a perder el puesto de trabajo, miedo a que sabemos que no hay trabajo fuera y mucha gente aguanta lo que le echen con tal de mantener un puesto de trabajo. ¿Te importa que vayamos a hablar con otros trabajadores para que nos expliquen su experiencia? No, vamos. Venga. Jaime, ¿tú de dónde eres? De Ecuador. ¿Desde cuándo estás en España? 13 años. 13 años, o sea, llevas más tiempo en España que en Ecuador. Así es. ¿Y qué has estudiado? Informática. ¿Y has podido trabajar de lo tuyo? Poco tiempo. En una empresa de asesoramiento informático. ¿En esa empresa tus condiciones laborales fueron a mejor o a peor? Al principio, al llegar, 1.100 euros ganaba todos los meses. Después hubo problemas y se pasaron a 600 euros. De esos 600 euros, había meses que ni siquiera me pagaban. Que eso no llega al salario mínimo interprofesional. No. ¿Hacías muchas horas en esa empresa? 9 horas. Intentaban que me quedase. Un par de horas extra, te las pagaremos luego, pero nunca vi el dinero. ¿Y qué pasó? Me fui porque no tenía otra opción. Me quedaron debiendo 2 meses. Pero lo que luego vino no me gustó mucho y creo que debí de haberme quedado. Pero si dices que las condiciones eran muy malas. Pues es que trabajé en situaciones peores. ¿Dónde? En una empresa de limpieza. Limpiar la escalera,
sacar la basura, casi 8 horas por 400 euros al mes, Con contrato, al menos. de palabra. O sea, trabajabas en negro. Así es. Y así como esto, otros 2 más, 400 euros y sin firmar nada. Mirad este titular. España es el país de la Unión Europea con más trabajadores sobrecualificados. Manu, creo que este es tu caso. Porque ¿tú qué estudiaste? Yo estudié comunicación audiovisual. Luego hice un doctorado en análisis y teoría cinematográfica. ¿Y has podido trabajar de lo tuyo? Empecé a trabajar en una serie, luego estuve 1 año sin trabajar, hice otra serie y después de eso estuve 2 años y medio sin trabajar de lo mío. Y en esos 2 años y medio que ya no trabajas de lo tuyo, ¿qué haces? Hice de todo. Trabajé en una tienda de ropa en negro. ¿Y cómo te lo plantean eso? Y muchas veces los jefes te plantean el hecho de no, es que si te hago el contrato, tú piensas que entre no te voy a poder pagar lo que te pago hasta ahora, porque entre que te doy de alta en la seguridad social y tal, yo tengo que pagar unas cosas, entonces tendré que rebajar el sueldo. O sea, si te hago contrato vas a cobrar menos. Claro. ¿Qué otros trabajos hiciste que no tenían nada que ver con lo que tú habías estudiado? Estuve trabajando como captador de socios de ONG. Ahí tenía contrato, no estaba mal pagado. ¿Cuánto te pagaban? 400 euros al mes se me quedaban, 4 horas al día. O sea, estamos hablando que por una jornada completa Serían 800. no hubieses llegado ni a los 1.000 euros y estamos diciendo está bien pagado. Sí, te lo estoy diciendo, o sea, claro, esa es un poco la mentalidad que nos inculcan. Tengo una compañera de facultad y dice, hostia, cuando comento con mi padre, me ha salido un trabajo y me pagan 1.200, qué bien, mi padre no da crédito de que eso nos parezca mucho dinero. O sea, no le entra en la cabeza que nuestra generación esté contenta con cobrar eso. Hasta hace 2 años las noticias eran los 1.000euristas, eran los trabajos precarios. Y hoy parece ser que no, 1.000 euros ya es algo, vamos, que estás... Extraordinario. Extraordinario. Llegué a hacer un día de trabajar como comercial por las casas, ¿no? De ir a puerta fría, que por lo general ni siquiera es con un cliente te doy tanto, sino es a partir de 5 clientes ya empiezas a comisionar. Entonces tenía un montón de gente trabajando gratis. Al mismo tiempo que limpiaba un bar, me pagaban en negro, trabajaba como profesor particular a través de una agencia, que la agencia se quedaba prácticamente el 50% de lo que me pagaban los padres, y luego pues trabajar también en algún bar por las noches, de camarero. 4 trabajos a la vez, en paralelo. Sí, sí, sí. Y todos con la misma precariedad. Sí. El panorama que planteas es dantesco. El primer momento en el que yo tuve un trabajo así precario y que pensé esto es un paréntesis en mi vida, hay un día en el que tú de repente te vas a hacer cuenta y dices, coño, es que igual el paréntesis fue lo otro, igual es que esto es mi vida. Mi vida es trabajar de esto y ya está. Un poco resignación. Sí. Yo creo que si hay algo que caracteriza a nuestra generación y que la preside es la resignación. La frase de, pero es curro, es que los tiempos están muy mal, fíjate cómo están las cosas, por lo menos tienes algo. Cuando te ves diciendo esas frases te das un asco terrible. ¿Actualmente tienes trabajo? Sí, actualmente sí. ¿Con contrato? Sí. ¿Dónde? Trabajo en una tienda de relojes. ¿Qué te pagan ahora? Yo creo que se me quedan 1.300 netos aproximadamente al mes. ¿Creéis que estamos aceptando cualquier tipo de condición laboral solo con la condición de no perder nuestro puesto de trabajo? Claro, mientras más miedo, aceptas lo que quieras, o sea, lo que quieran ellos. Muchos de nosotros nos vamos a tener que tragar el orgullo porque te ves en unas condiciones a lo mejor personales, pues que tienes hipoteca, tienes hijos, y entonces ya te da igual, es decir, trabajar en lo que sea y por lo que sea. Aquí la excusa que se ha buscado es que tenemos unos salarios muy altos, que tenemos unos contratos muy rígidos y que la legislación laboral también era rígida. Entonces todo eso se ha transformado y se está transformando para llevarnos a la precariedad. Bueno, eso te lo has encontrado tú. Sí. Esos salarios altos, esos contratos rígidos, yo creo que ni Manu ni Jaime lo han conocido eso. Son conceptos que nosotros no, o sea, en nuestra generación no se han manejado en absoluto, o sea, resultan marcianos. Y cuando miráis al futuro, ¿qué veis? Que esto irá a peor. No, veremos sueldos más bajos, más, despidos, una precariedad mucho peor. Es que yo firmo estar como estoy a día de hoy, con el trabajo que tengo hoy. ¿Que quisiera algo más? Sí. ¿Que quisiera trabajar de lo mío? Sí. Pero si me dicen, vas a tener esto durante los próximos 20 años, pues igual lo firmo. Igual digo, pues mira, me conformo.
Fernando, vengo de hablar con un grupo de trabajadores que están sufriendo la precariedad laboral. ¿Son una excepción o empieza a ser la norma? No, empieza a ser la norma que se consolide el precariado. ¿El? Precariado. Esto de precariado suena un poco como a proletariado, pero como incluso un escalafón por debajo del proletariado. Proletariado, pero no es solo clase obrera tradicional, también aquellas personas que recibían prestaciones sociales y ya no las reciben. Lo forman también los pobres que no trabajan y los pobres que están trabajando y que perciben un salario que no los sitúa fuera del umbral de la pobreza. ¿El precariado es un fenómeno que solo afecta a España? No, en absoluto. En Alemania, un país que es muy rico, que es muy competitivo, que exporta mucho y que se nos presenta como modelo, tiene a una quinta parte de su población trabajadora en el umbral de la pobreza. Ahora se nos habla mucho de que tenemos que ser competitivos. Para ser competitivos, parece que la fórmula, a simple vista, es bajar los costes de producción y bajar los sueldos. Decir que la competitividad depende de los costes y de los costes laborales, eso es un pack que yo no acepto. ¿Por qué? No lo acepto porque los países más competitivos, dentro de Europa y fuera de Europa, son países de altos salarios. Se empieza a detectar un cierto orgullo en algunas élites económicas, empresariales, financieras, por lo que han conseguido respecto a las bajadas salariales. Y te lo digo, por ejemplo, por declaraciones como esta. Son de Isidro Fainé, presidente de la Caixa, y dice: somos competitivos porque los salarios están al nivel del año 99. Pues, si te soy sincero, es una desvergüenza. La competitividad basada en la calidad no se consigue bajando salarios. Al contrario, crea un clima social donde no hay un compromiso, ni siquiera de los trabajadores. Si los trabajadores que están en sus empresas están con la espada de Damocles, de que baja el salario, o de que pueden ser despedidos, o de que pueden ser cambiadas sus condiciones laborales, ¿cómo van a contribuir a la mejora de la productividad? ¿Cuál es el estímulo para que ellos participen? Vamos a poner que Isidro Fainé tiene razón y somos más competitivos. Ser más competitivos, entre otras cosas, debe querer decir que los productos que ofrecemos al mercado son más baratos. En cambio, nos encontramos luego con estadísticas que dicen cosas como esta. Continúa la devaluación interna. Los precios en España han subido el triple que los salarios. Lo que sucede es que han bajado los salarios más de lo que han bajado los precios y han subido los beneficios. Han subido los márgenes de beneficio de los empresarios, lo cual no quiere decir que todos los empresarios, no lo entendamos así, todos los empresarios están ganando. Pero hay grupos de empresas que están aumentando sus beneficios. ¿Cuáles? ¿Qué grupos? Las empresas que tienen más capacidad de mercado. Las grandes transnacionales están ganando muchísimo con el precariado. Y así como a veces hemos visto al Fondo Monetario Internacional que habla que sería recomendable la moderación salarial o la bajada salarial, nunca se hace una recomendación desde estos órganos como el FMI para recomendar hay que moderar los beneficios. No, y sería casi una revolución. ¿Y por qué no se quiere hablar de los beneficios? Porque las políticas económicas, en mi opinión, no son en absoluto neutras. Sirven a los intereses de las oligarquías. Y en los intereses de las oligarquías no está hablar de lo que están ganando con la crisis. Y ante esta situación que describes, ¿quién defiende al precariado? No tengo una respuesta muy clara. Por ejemplo, los sindicatos. Bueno, ¿Defienden al precariado? los sindicatos están a la defensiva. Están a la defensiva intentando preservar los pocos derechos que quedan en los centros de trabajo e intentando evitar la mayor, que es una destrucción de empleo todavía más grande. Pero entonces quiere decir que solo se están dedicando a una parte de los trabajadores. A una parte, pero además están en una actitud muy defensiva que hace o que tolera o que permite que los salarios bajen y que se trabaje incluso más horas. ¿Para qué? Para conseguir el objetivo supremo, preservar el empleo. ¿La precarización viene para quedarse o cuando pase la crisis también pasará? Esto se queda, no se va, se queda. Porque hay un planteamiento de fondo, el planteamiento de que el Estado es intrínsecamente ineficiente y por lo tanto
hay que dejar paso al mercado. El planteamiento de que para ser competitivos hay que moderar los salarios. El planteamiento de que una empresa se gestiona mejor privadamente que públicamente. Eso ya es ley. Se ha convertido en las Sagradas Escrituras. Si identificamos competitividad con bajar sueldos, ¿esto nos lleva a una especie de guerra de a ver quién se baja más el sueldo? Bueno, eso por supuesto. Cuando una empresa se deslocaliza, los intereses de los obreros que padecen la deslocalización y los intereses de los trabajadores que se benefician de la misma porque supone nuevos empleos, es muy difícil conciliar esos intereses y muchas veces las empresas, las transnacionales, lo que hacen es generar una dinámica donde los trabajadores de una factoría compiten con los trabajadores de otra factoría, reduciéndose el salario para atraer negocio. Entonces se crea un clima de insolidaridad que hace muy difícil que los sindicatos se muevan en la dirección de un frente común. Enrique, estamos delante de la fábrica de Nissan en Barcelona. ¿Cuánto tiempo trabajando aquí? Bueno, ya en febrero del año que viene hará 26 años. ¿Y qué haces en la empresa? Inspector de calidad. Ese, digamos, que el que le da el último ok al coche antes de ser vendido al cliente. Y además perteneces a un sindicato. Correcto. Nos llamamos SIGEN USOC, entonces somos el sindicato mayoritario a nivel de Nissan en España. En 5 de los 7 centros que hay en Nissan pues somos los mayoritarios y en Zona Franca también. Queríamos hablar contigo porque nos gustaría conocer cómo son las negociaciones entre los trabajadores y la empresa en una época de crisis como esta. Tú que has vivido las últimas negociaciones entre la empresa Nissan y entre sus trabajadores, ¿crees que al final de este proceso el trabajador ha perdido derechos? Ha perdido una serie de condiciones más ventajosas que las actuales firmadas, no voy a negarlo, esto es así. A nosotros nos hubiese encantado contar con la opinión de Nissan, que diesen también su versión desde la dirección. Y en un primer momento dijeron que sí, pero 48 horas antes de esta grabación se echaron atrás. Así que nos quedaremos solo con la versión de nosotros, de los sindicatos. Exacto. Vamos a ver si entendemos esta pérdida gradual de derechos laborales que han ido experimentando los trabajadores de la Nissan. Todo empieza en el año 2009 con un ERE bastante importante. Prácticamente 2.000 trabajadores dejaron la compañía. ¿Y esto respecto al número total de trabajadores, cuánto era? Un tercio de la plantilla pues tuvo que dejar la compañía. Por situarte, en el 2008 hacíamos unos 139.000 coches y en el 2009 pasamos a 44.000. Pero eso es bajar la producción bestial. A más de la mitad. Sí, sí, sí. ¿Con ese descenso de la producción se puede mantener abierta una fábrica durante mucho tiempo? No, cuando el asunto se alarga mucho, al final vienen las reestructuraciones de plantilla, no queda otra. ¿Cómo reacciona la empresa para intentar aumentar la producción de una planta como la de Barcelona? Este hecho se produjo en el 2011, que es donde la empresa nos viene y nos dice que hay un vehículo, un todoterreno nuevo que va a salir. Y bueno, eligen Barcelona como una opción, pero que había que bajar costes de una manera inmediata y aumentar flexibilidad. Tocando varias cositas, pues se consigue un poco un paquete que lo hace competitivo, ¿no? ¿Y en qué consiste la competitividad y los costes? La competitividad es fabricar el coche pues igual o más barato que las plantas competidoras que tienes. Antes competías contra empresas externas, Volkswagen, Seat, Audi, etcétera. Ahora, cuando sale un modelo a fabricar dentro de una multinacional, la primera competencia es dentro de las plantas de la multinacional. O sea, competís entre los mismos trabajadores de la misma multinacional de diferentes países. Sí. ¿Cuál era vuestra planta, entre comillas, enemiga que se podía llevar este modelo? La más enemiga en el 2011 era concretamente la de Sudáfrica. Allí pues trabajan más barato. Claro, que el coche se quede en Barcelona también puede suponer que en otra parte del mundo hay unos trabajadores que se vayan a la calle porque os lo quedáis vosotros. Ya, pero claro, al final nosotros tampoco podemos arreglar todos los problemas del mundo. Todo aquello de proletarios del mundo unidos. Queda muy bien, pero la realidad es esta, la que estamos viviendo, compitiendo a tope unos trabajadores contra otros para intentar ser más baratos y que te asignen el producto a ti. ¿Aceptáis esas condiciones que os plantea la empresa? No te queda otra, porque si no, entonces la situación en el 2015 es que no tienes casi nada que producir. ¿Era eso o cierre?
En ese momento sí, y bueno, te ves forzado pues a tener que llegar a un acuerdo sí o sí. De hecho, al final yo creo que la plantilla lo entendió y sigue entendiendo la situación en la que estamos, porque poco después de firmar ese convenio hubo elecciones sindicales y las ganamos. ¿Con ese ajuste de condiciones y con la llegada de ese vehículo a la planta de Barcelona se solucionaban vuestros problemas? No. No llenabas la capacidad productiva de la planta. ¿Y qué hizo la empresa para intentar que la planta de Barcelona tuviese pleno rendimiento? Pues pujar por otro vehículo. ¿Y para conseguir esto qué tenéis que hacer los trabajadores? Bueno, la medida estrella es la doble escala salarial. Esa es la medida estrella. ¿En qué consiste eso? Pues bueno, consiste en que al final pues las personas que vayan entrando nuevas tienen un salario que va aumentando cada año hasta llegar a un punto que en nuestro caso, pues en el quinto año se sitúa en el 80% del salario de un trabajador antiguo. O sea, ¿esto quiere decir que puede haber personas en la misma empresa que haciendo exactamente lo mismo cobren diferente? Sí. Se trabajará ya, eso sí que de por vida, pues 7 minutos más diarios, por ejemplo. 2 minutos del bocadillo, tenías 20, ya tienes 18. 3 minutos que empiezas, si antes empezabas a las 6 de la mañana, ahora empiezas a las 5:57. ¿Y eso qué supone luego en cuanto a la producción? Cada día unos poquitos coches más, sumado por 200 y pico días de producción, pues salen unos miles de coches. ¿Los trabajadores están dispuestos a aceptar condiciones peores a cambio de no quedarse sin curro? Sí. Porque es que, claro, están viendo lo que ha pasado. Suzuki Santana se ha ido, Honda se ha ido, Yamaha se ha ido, Derby ha cerrado. Las plantas francesas de la Renault, que están dentro del mismo grupo, presentaron sin candidatura diciendo que si en Barcelona no se llegaba al acuerdo para fabricar el turismo, ya lo hacían ellos. O sea, ya no estamos hablando de Sudáfrica. Ya no hablamos de Sudáfrica, y lo que vinieron los franceses a decir, oye, si esto no lo quieren, ya lo hacemos nosotros, ¿eh? Cuando estáis en plena negociación, ¿de dónde os llegan las presiones? De todos los lados, de la plantilla, unos diciendo que ni se te ocurra firmar eso, el otro que coño, fírmalo porque al final nos vamos a ir todos a la calle, periodistas que te dicen que oye, pero eres consciente que si firmas eso vas a fastidiar a otros que luego van a tener que firmar también, y los políticos y administraciones por medio diciéndote que oye, que hay que firmar porque claro, esto es, hay que arreglar el país, que hay mucho paro y tal, todo el mundo presiona. He hecho un repaso de cómo se informaba de vuestra negociación en la prensa de Cataluña, en concreto desde uno de sus periódicos más importantes, La Vanguardia. Y, por ejemplo, ante la posibilidad de que ese coche no viniese a Barcelona, pues se decía, Nissan Barcelona podría perder un modelo y 1000 empleos. O, por ejemplo, la dirección insiste en que sin nuevos modelos peligra el empleo en el 2014. La dirección asegura que la planta de la Zona Franca tiene el coste laboral más alto del sector en España. Incluso una editorial en la que se os reclamaba a los sindicatos flexibilidad, por favor. ¿Este tipo de noticias llegan a los trabajadores? Por supuesto. Sí, aparte se reparte gratuitamente. La Vanguardia concretamente pues tiene un reparto en Nissan. ¿Cómo que se reparte gratuitamente? A la 1 del mediodía, pues más o menos, llegan y traen 2000 Vanguardias, las dejan en los tornos y la gente a medida que va entrando el turno de tarde y saliendo el de mañana, pues cogen su Vanguardia y la leen. Al final crean entre todos un estado de opinión en el trabajador, de decir, ostras, la que está cayendo. Al final, a ver si no aceptamos esto, pues nos vamos a ir a carajo todos, ¿no? Nos ha llamado mucho la atención este titular del año 2008. Dice, la Nissan ha recibido más de 43 millones de euros en ayudas públicas en 4 años. ¿Esto es así? Desconozco un poco el destino de todas estas ayudas, no te sabría decir si es justo o no. Supongo que los gobiernos valorarán que doy 43 millones y me saco pues un marrón de encima o tengo a 4.000 colocados ahí trabajando, ¿no? Y a pesar de recibir estas ayudas, que estamos hablando del año 2008, en el año 2009 hace un ERE donde despide a más de 1.600 trabajadores. Y son ayudas además compartidas tanto por el gobierno central como por la Generalitat. Correcto. Vamos a hablar con uno de los responsables de que se concediesen esas ayudas, una persona que estuvo tanto en la Generalitat como en el Ministerio de Industria. Es el señor José Montilla, expresidente de la Generalitat y exministro de Industria. Correcto. ¿Sí? Señor Montilla, soy Jordi Évole del programa Salvados de La Sexta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí con un sindicalista de la Nissan. Creo que usted, cuando era presidente de la Generalitat, tuvo que sentarse a negociar tanto con los sindicatos como con la empresa, con la multinacional. Hay una cosa que no acabo de entender, señor Montilla, y es cómo una empresa con beneficios como la Nissan recibía esa cantidad de millones de euros de ayudas de dinero público.
Yo sé que las subvenciones a fondo perdido eran subvenciones que eran para proyectos fundamentalmente de investigación y desarrollo de determinados productos, como se hace con otras empresas. Cuando se da ese dinero, ¿no se ponen condiciones? Por ejemplo, yo como administración te estoy soltando estos millones de euros, oye, a cambio no me hagas un ERE. Y en cambio esa empresa, un año después de recibir esas ayudas, hizo un ERE muy importante, de más de 1.600 trabajadores. Bueno, obviamente. E incluso pues, se planteó, yo recuerdo en aquellos momentos, la posibilidad de exigirles el que devolvieran determinadas ayudas que les había concedido. Todos estos procesos son a veces traumáticos, ¿no? Y conllevan costes y conllevan sacrificios. Pero lo importante es ver que lo que se estaba discutiendo era si Nissan cerraba o no cerraba. Y yo me alegro de las cosas que se hicieron, como mínimo porque comportó el que Nissan, ahí está, con todos sus problemas, pero también dando trabajo a muchos ciudadanos y ciudadanas de este país. O sea que ahora lo fundamental es mantener ese trabajo, aunque las condiciones laborales de los trabajadores vayan en detrimento. Es un problema de equilibrios y de correlación de fuerzas. Puede ser que haya gente que opine que es mejor pues decir que no y que cierre y que se marche y que los trabajadores estarán mejor en el paro. Yo no soy de esa opinión, desde luego. Señor Montilla, durante la negociación, una persona como usted, militando en un partido de izquierdas, con un pasado vinculado al sindicalismo, a veces no piensa, me cago en 10 las condiciones que estoy aceptando. Se está negociando en una situación de una cierta desigualdad, ¿no? En muchos casos los que deciden no conocen a las personas afectadas. Ni estarán aquí para ver, ¿no?, los padecimientos que comporta una cosa de estas, ¿no? Ellos lo que plantean siempre son los problemas de competitividad, es decir, si sale más barato hacerlo en un país, pues van a aquel país, y si sale muy caro en otro, pues lo dejan de hacer. Me comentaba Enrique que durante las negociaciones con la empresa, ellos, como trabajadores, como sindicalistas, reciben presiones por parte de la administración. ¿Usted tiene consciencia de haber presionado a los sindicatos? Presionar a los sindicatos, no. Le voy a recordar unas declaraciones suyas de noviembre del año 2008, cuando usted era presidente de la Generalitat, en las que decía: Montilla pide a los sindicatos que no asusten a las multinacionales. Será muy difícil que alguien invierta en proyectos empresariales sin futuro en sociedades y países poco dinámicos y poco flexibles y en mercados laborales conflictivos. Eso era y sigue siendo verdad. ¿O usted cree que las empresas multinacionales invierten en países donde hay inestabilidad y donde las cosas no están seguras? Pues no lo hacen, esa es la verdad. Y es que a veces la verdad escuece. Usted imagine que en aquellos momentos yo digo, sí, los trabajadores aquí y tal, y nada, ni un paso atrás, y bueno, y la empresa, pues supongamos que hubiera cerrado. Hubiéramos tenido una gran victoria, digamos, pero con una empresa cerrada y miles de trabajadores sin empleo. A veces tengo la sensación que últimamente, para definir la política que se hace, se podría definir como la política del es lo que hay. O esto o nada. Le he de admitir una cosa, la tremenda limitación que tiene hoy la política para solucionar los problemas de la gente. Eso es verdad y es muy frustrante. Y para muchos políticos lo es también. Señor Montilla, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Me gustaría hablar con otros trabajadores de la Nissan. Lo que pasa es que no nos han dejado entrar dentro. ¿Dónde los podría encontrar? Pues hombre, podríamos ir a un bar que se frecuenta habitualmente por trabajadores de aquí. Quizás ahí nos encontremos. ¿Nos acercamos? Vamos. Óscar, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la Nissan? Pues voy camino de 25 años. 25 años, casi toda una vida. Vaya. Me ha hablado Enrique de esa doble escala salarial que se ha acordado con la empresa después de la última negociación. Yo mantengo la escala, la que había antes en fábrica. O sea, tú eres de los veteranos. Sí, los veteranos. Sandra, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando en la Nissan? Ahora mismo un mes. ¿En qué escala salarial estás? Cobrando el 40% menos. El 40% menos, que es al acuerdo que llegaron los sindicatos. Exacto. Con la empresa. Exacto. ¿Qué te parece ese acuerdo? Es una marranada. Una marranada. Hacer lo mismo que tu compañero por mucho menos. Óscar, cuando tú ves situaciones así, ¿qué opinas? Es que es lo que hay.
Un vehículo tiene que salir a un precio y ese precio hay que sacarlo a base de un coste. ¿Pudisteis los trabajadores mostrar más resistencia a las demandas que hacía la empresa? Racionalmente no. No. No, porque la empresa vino con unas cifras, unos datos. Yo lo vi muy claro. ¿Qué viste muy claro? Que si queríamos mantener el futuro de la factoría, como dijo la empresa, durante 10 años, había que hacer esto y lo otro. Tú has visto cómo en los últimos años tus condiciones laborales han ido menguando. A partir de que los sindicatos han ido negociando con la empresa, uno ante eso no dice, oye, yo llego hasta aquí, de aquí no paso. Lo piensa. Pero decirlo, tu puesto de trabajo. Tú, Sandra, cuando escuchas a alguien más veterano como Óscar hablar en estos términos, ¿qué piensas? Bueno, su parte de razón tiene. Había que llegar a un acuerdo y aguantar. También creo que por la parte que les toca a ellos pueden tener un poco de... algo de, ¿y si me toca a mí o si a mí me...? ¿No? Y una vez perdido esos derechos, pues seguramente cueste mucho conseguirlos otra vez. Óscar, tú eres un trabajador veterano. ¿Tú has visto en otras épocas pues un espíritu más combativo por parte de los trabajadores que no ahora? Sí. Antes había mucha producción, todo lo que se fabricaba se vendía, no había ningún tipo de crisis. Entonces, cuando había un convenio, pues se exigía más, se pedía más. Pero con que también entiendo que, bueno, es lo que hay. En la automoción funciona así. ¿Hay un puntito de resignación en lo que dices? Claro, el trabajador lo que pide es eso, ¿no? Una estabilidad, un sueldo. Quizás sí, poquito sí. Sí. ¿Qué alternativa te queda? Ceux qui étaient censés nous aider sont en train de nous assassiner. Et on en appelle solennellement au président de la République. Et je veux lui dire dans les yeux, reprenez le dossier en main. Dites à Mittal, ça suffit, dehors. Je veux vous dire aussi que notre détermination aussi forte que notre écœurement. Et à partir d'aujourd'hui, voilà, la résistance continue. Eduardo, este pueblecito y esta zona industrial que ahora vemos tan tranquila, creo que hace unos meses no estaba tan tranquila. No, habíamos tenido casi 24 meses de lucha, de resistencia contra el modelo económico que Mittal nos quiere imponer. Cuando hablas de Mittal, te refieres al dueño de esta siderúrgica y de muchas otras en todo el mundo. Mittal es el número 1 mundial de producción de acero. ¿Y vosotros os enfrentasteis a una multinacional? Exactamente, porque en este valle que tú ves aquí atrás, viven más o menos 50.000 familias. Aunque si esto desaparece, es no solo una fábrica que desaparece, es casi toda la población esta. Con que cuando Mittal en el julio 2011 anuncia el paro de esta fábrica, en nuestra cabeza hay una explosión. No es solo voy a cerrar una fábrica, es voy a hacer explotar vuestro modelo social y vuestro vivir juntos. ¿A cuánta gente da trabajo esta planta? Yo cuando empecé en 1981 éramos 13.000 personas y ahora estamos 3.000 y vamos a bajar con el paro de los altos hornos a 2.200. Pero al principio, en julio de 2011, la intención de Mittal era de condenar toda la planta. Cerrarlo por completo. Por completo. Y en esta última etapa de tu vida te conviertes en líder de esa reivindicación, de que no cierren esta planta. Claro, porque llevo aquí 43 años viviendo y yo no quiero, por culpa de un tío que solamente quiere ganar más dinero en otra parte del mundo, tener obligación de quitar otra vez otra tierra y construir otra vida en otra parte del mundo. Este tío del que hablas es el famoso Mittal. Mittal, mi patrón. Ese tío tiene un poder político, porque cuando él está al nivel continuo, haciendo chantajes a los gobiernos, cuando va a España y le dice al gobierno español, oye, yo quisiera invertir en España, pero en España tiene un problema, es que la electricidad es muy cara, y sale del gobierno con una rebaja de 50 millones de euros para pagar más barato la electricidad,
Tú dices, este tío es peligroso. Cuando va a Bélgica y le dice al gobierno belga, yo quisiera arrancar un alto horno, pero tengo que pagar las cuotas del CO2 y me cuesta 120 millones de euros y yo no voy a pagar, aunque si quiere que yo arranque el alto horno lo tenéis que pagar vosotros. Y el gobierno belga le pone 120 millones de euros en la mesa. No, esto es poder. Eso es más que ser rico, eso es, quiere influir en nuestras vidas, en la democracia, porque ese tío para nosotros no tiene ninguna legitimidad. Los que son legítimos para decidir lo que es bien o mal para una sociedad son los políticos. Y los políticos están de rodillas delante de un tío como Mittal. ¿Por qué querían cerrar esta planta siderúrgica? ¿No iba bien? Sí, claro, bueno, estamos en crisis, ¿no? Pero desde que existe hace 80 años esta planta le ha traído a Mittal y a otros miles y miles de millones de beneficios. Entonces, lo que nosotros queríamos es que aguantara este periodo de crisis, que la cosa se volviera mejor, lo que está pasando ahora, y sacar la cabeza del agua y continuar. ¿Y eso el dueño de esta fábrica, de Arcelor, el señor Mittal, no quería? No, Mittal lo que pasa es que es una persona que él quiere beneficios todos los días del año y todos los años de su vida. Crisis o no crisis. Él no puede pensar que durante 1 año, 2 años, 3 años, una planta pierda dinero. Entonces, puede pensar que está en su derecho de querer eso, de querer siempre beneficios. No, pero él puede pensar eso. Pero como nosotros le dijimos, oye, ¿usted no quiere de esta planta? Vale, muy bien. Adiós, señor Mittal, váyase usted donde usted quiera, pero esta planta no se toca. Esta planta es nuestra. Pero si era suya, la había comprado él. Mittal sin nosotros no es nada, no es nadie. Y la fuerza de trabajo la tenemos nosotros. La herramienta para producir acero lo tenemos nosotros. Y la fuerza de trabajo la tenemos nosotros. La herramienta para producir acero lo tenemos nosotros. Y esta planta se ha modernizado, se ha pagado y se ha construido con el dinero público. Porque hay que saber que en el 81 esto era público y le costó al Estado francés 1.000 millones de francos pagados con nuestros impuestos. ¿Cuándo os enteráis que quieren cerrar la planta? En julio del 2011. En julio de 2011. Sí. Y a partir de ese momento, ¿cómo os organizáis? Lo que decimos, mostrarle a Mittal que de aquí no saldrá una tonelada de acero sin nuestro acuerdo. Cogemos posesión de la planta. Fuimos a las oficinas de la dirección de aquí, echamos la dirección a la calle y le dijimos la cosa siguiente. Esto es nuestro y ahora el poder lo cogemos nosotros. Y nosotros vamos a decidir lo que es bien o mal para nosotros. Ahí no había miedo. ¿Qué va? ¿Pero qué miedo? Tú sabes que que está casi al borde de la muerte. ¿Qué miedo va? Más que morir, ¿qué te puede pasar? Pues como leones, a pelear por nuestro bien, por el interés de esta planta, por el interés de esta provincia. Entonces, para que la gente no perdiera más dinero, pues entonces bloqueando, los obreros venían, se quedaba delante y como nosotros le impedíamos de entrar, pues la obligación del patrón es de seguir pagando a la gente. No estaban de huelga. Ellos querían venir a trabajar, pero éramos nosotros los que le impedíamos de entrar. Entonces, Mittal se ponía loco perdido de rabia, porque encima que la planta estuviera parada, tenía obligación de seguir pagando. ¿Y aquí ganasteis o perdisteis? Yo para mí habíamos ganado. ¿Qué habéis ganado? Habemos ganado, primero, que no ha habido ningún despido. Segundo, que esta planta, en que los altos hornos estén cerrados, Mittal va a invertir 240 millones de euros. Tercero, una garantía de 5 años de actividad y garantía de 5 años de empleo. ¿De momento cuántos puestos de trabajo habéis salvado? 2.200. No está mal. Estamos aquí ante un cartel donde podemos leer SOS, una señal de socorro. ¿Esto también formó parte de vuestras reivindicaciones? Esto fue el primer acto que pusimos en septiembre del 2011. Entonces esto lo hemos puesto aquí, un SOS, cuando uno está en peligro de muerte, pues tú lanzas un SOS y todo lo que lo ven tiene obligación de venir al socorro tuyo, ¿no? Luchar no es seguro que vas a ganar, pero no luchar es seguro que vas a perder.
es seguro que vas a perder. ¿Podemos acercarnos hasta la planta? Vale, vale. Eduardo, mira este titular. Arcelor cierra su fábrica de Madrid tras 2 años y medio de paradas temporales. Cuando aquí os llega una noticia como esta, en una planta en Francia, ¿cómo se reacciona? De parte de algunos trabajadores, es verdad que algunos vinieron y dicen, bueno, lo siento por ello, pero si cierran allí puede ser que no se cierre aquí. Y nosotros lo que comentábamos era al contrario, diciendo, no, al contrario, si lo han hecho allí, igual harán aquí. Con que tenemos que tener un pensamiento al nivel internacional, por lo menos al nivel europeo. Y para eso no tenemos que juntar y ir apoyando todos la misma reivindicación. Hemos estado con trabajadores de la Nissan en Barcelona y nos decían que a ellos les amenazan de que si no se bajan el sueldo, si no se ajustan sus condiciones, la producción de la Nissan pues se puede ir a países como Marruecos o Sudáfrica. ¿Aquí también os amenazan con este tipo de cosas? Del mismo tipo, de la misma manera. Nos hablan de España, pero nos hablan sobre todo de países más lejanos. ¿Os amenazan con llevarse la producción a España? Algunas empresas sí, diciendo, mira lo que está haciendo España, eso es lo que tenemos que hacer igual aquí en Francia. ¿Qué os dicen que estamos haciendo en España? Que bajar el nivel de sueldo. O sea que para algunos trabajadores franceses, España es lo que para algunos trabajadores españoles son Marruecos y Sudáfrica. Exactamente. Y estoy seguro que en Marruecos, en Sudáfrica, le estarán diciendo la misma cosa de Taiwán, de China o de India. Siempre está buscando un sitio en este mundo donde el obrero sea más barato que barato, que sea casi gratis. Entonces, si ustedes aceptáis la decisión de Mittal de cerrar porque en China es más barato, no hay solo que cerrar las plantas de acería, hay que cerrar toda Europa y nos vamos todos a vivir a China. Pero China es un país donde te pagan a $200 el mes, se trabaja 60 horas a la semana y te tiene que callar la boca. Y yo esa sociedad no la quiero ni para mí, ni para los míos, ni para mis compañeros, ni para nadie. Vosotros habéis ganado. ¿Puede ser que vuestra victoria haya provocado que esta empresa, esta multinacional, en otro país donde no hayan encontrado tanta resistencia, pues que en otro país hayan salido perjudicados porque vosotros habéis ganado? Vosotros habéis ganado. ¿Puede ser que vuestra victoria haya provocado que esta empresa, esta multinacional, en otro país donde no hayan encontrado tanta resistencia, pues que en otro país hayan salido perjudicados porque vosotros habéis ganado? Yo creo que sí. Lo siento, pero creo que sí. Y yo creo que... Eso es muy crudo. Y me duele de decirlo. Me duele de decirlo, pero me parece que lo que habemos conseguido aquí ha sido a cuesta de trabajadores de Bélgica, por ejemplo. Sí. Eso lo pienso yo. Porque el primer nivel de cierre que anunció Mittal en Bélgica fue más fuerte todavía cuando nosotros conseguimos las inversiones aquí. O sea, lo que perdió por aquí lo intentó ganar por Bélgica. Eso. Has dicho una frase que a mí me ha llamado mucho la atención y es que estás cansado de los revolucionarios del Facebook. Sí. ¿A qué te refieres? Pues a los que están todos los días rascándose los huevos delante del ordenador y diciendo a gente como nosotros que estamos en el terreno de lucha, dándonos consejos, diciéndonos que lo hemos hecho mal, que así no es, que teníamos que meter a fuego y a sangre Francia, y ellos están muy tranquilamente en su casa y haciendo revolución por Facebook. Mucha lengua y poco actuar. Nosotros lo que queremos son actores. ¿Tú quieres hacer la revolución? ¿Tú quieres que el mundo cambie? Pues empieza tú por cambiar tu propio mundo y venga con nosotros en la calle. ¿Está preparado el trabajador de hoy en día, el obrero de toda la vida, para resistir una lucha como la que vosotros habéis hecho? ¿O el trabajador, el obrero, se ha acomodado también? Hace 20 años que el trabajador se está acomodando de esa presión. Por decirte, al final de la lucha estábamos 50. Hay 3.000 obreros aquí en Florence y terminamos a 50, solo contra
2.950 obreros. No es que estaban contra nosotros, pero no nos apoyaban. El día que se sacó ese acuerdo, los mismos que estaban casi tirándonos piedra, vinieron a abrazarnos. Muchas gracias por lo que habéis hecho, muchas gracias. Sois unos fenómenos. Sí, pero unos fenómenos que también tenemos familia, que también tenemos miedo. Habemos llorado. Nosotros habemos llorado entre nosotros cuando no había cámaras, porque estábamos a punto sin dormir, con frío, con miedo. Miedo, no miedo de Mittal o de miedo de decirnos, ¿es que la vamos a ganar o la vamos a perder esta lucha? Puede haber trabajadores que piensen, mira, está muy bien el discurso que haces, Eduardo, pero es que lo mío ya es una urgencia. Y sé que si ahora me pongo a hacer una lucha, una reivindicación, y pierdo, igual me quedo sin nada. Mira. Y entonces necesito coger esto, claro aunque sea menos de lo que tenía. Claro que lo había. La facilidad, lo que yo digo, la facilidad es no luchar. Porque cada uno tendrá una razón muy importante para no luchar. Yo no puedo quedar porque me tengo que ocupar de mis hijos, de mi mujer. Yo también tengo hijos y una niña que nació durante la lucha. Y para verla, mi compañera me la traía aquí para que yo pudiera... Eso es un sacrificio. Pero al final la victoria vale más que esto, porque no es solo una victoria para mantener los empleos. Habemos conseguido que Mittal, por una vez, tenga miedo de nosotros. El miedo ha cambiado de campo. Al principio del programa me he encontrado con un chaval que, bueno, tiene estudios cualificados, no ha encontrado trabajo de lo suyo y está trabajando en una tienda de relojes. Y me decía que ahora que está ganando poco más de 1.200 euros, que si alguien le viniese y le dijese, te garantizo este trabajo los próximos 20 años, que él ya lo firmaría. ¿Qué te parece? Eso da pena. Da pena de escuchar a un chaval de ese nivel de calificación pensar que su vida se ha parado, que su vida va a ser durante 20 años igual. Yo creo que tenemos, los unos los otros, darle el gusto de soñar a los jóvenes. Y soñar no es, voy a estar viviendo durante 20 años con 1.200 euros. Soñar es, yo quiero que esta sociedad cambie en mejor. Y el sueño nos ayuda a avanzar. Yo sueño y quiero seguir soñando y espero que mis hijos sueñen.